La marca en el orillo es ser un montonero. La caída de Macri, más allá del resultado electoral, ya es inexorable, ya cayó Macri. Y no hay que equilibrar el sistema, hay que cambiar el sistema, ¿no es cierto? Nuestra cultura ha sido formada bajo las normas del patriarcado. Yo creo que si repetimos cíclicamente eso, y no hay razón por la cual las cosas tengan que cambiar en serio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Este programa se llama Militantes. Y bueno, un poco para generaciones, o aquel que no te conoce, ¿quién es Roberto Pardía? Bueno, la marca en el orillo es ser un montonero. Esa es la marca en el orillo. Eso tiene, imborrable, indeleble. Eso ya está, es indeleble para bien, para mal, para regular, por lo que cada uno quiere sacar sus cuentas. Después hay un antes y un después de todo esto. Los montoneros son, desde los montoneros para acá es todo montonero, guste o no guste. Pero hay un antes, es decir, antes soy hijo de chacareros de la provincia de Buenos Aires, mi viejo trabajaba en una estancia. Ahí fui boyero de pendejito, es decir, cuando tenía 10 años, 11 años. Después fui apicultor forzoso, digamos, pero me gustó mucho. Terminé la primaria, hice la secundaria, en parte en Rosario, parte en Pergamino. O sea, claro, estabas entre provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Santa Fe. Y me vine para acá a estudiar después abogacía. Trabajaba en el banco, o era empleado de comercio por ahí, trabajaba y ahí me recibí en el 63, 64, por allá lejos y hace tiempo. Trabajé un tiempo en el país y después así en el país, digo, en la parte de la profesión, mejor dicho. ¿Qué era abogado? Abogado. Y hacía laboral y cosas generales, llevaba acá lo que los pibes que recién entran, trabajan en un estudio y lo que le dan. Me fui al norte de Santa Fe con el cura Paoli, un cura bastante conocido que murió hace un par de años con 103, 104 años. Qué envidia. Y la verdad. Sobre todo si uno llega bien. No, un gran tipo. Y que me dio mucho, me enseñó muchas cosas. Y él vino acá de Argentina por el diálogo entre marxistas y cristianos y buscando el mundo obrero. No era no, era italiano. Era Era gente del Papa Montini, de Pablo VI, de amigos de Ale. Vino el golpe de Estado del 66, la angustia colectiva y qué sé yo, y empezamos a armar una cosa que se llamaba organizaciones político-militares con el paso del tiempo. Ahí en el norte, la OPM, eso fue en Santa Fe en el norte. Lo hacíamos en coordinación con los compañeros que eran de la FAP. Yo originariamente formaba parte de la FAP. Claro, como la primera... La primera presencia político-militar del peronismo en la Argentina. La primera más orgánica. Hubo antes algunas, varias, y después hubo toda la primera resistencia, por supuesto, obviamente. De alguna forma esto es hijo de... Es hijo, es la segunda etapa de aquella resistencia. Se habla mucho de Montonero, bueno, por lo menos hoy, como el hecho armado, pero Montonero fue un fenómeno de masas también muy importante. Del cual un fenómeno... militante aparte muy importante. Sí, un fenómeno de masas que viene de la resistencia peronista, más el 66. Digamos, la resistencia peronista es del 55. El 66 lo que hace es sumar jóvenes de los barrios y jóvenes de los sectores estudiantiles, digamos, a ese proceso, que son más de los sectores medios. Lo suma y el elemento, por ponerle un signo, es 1966, golpe de Estado, que plantea una idea de gobernar por décadas, ¿no es cierto? No tenemos plazo. Y eso llevó a la juventud a un camino que evidentemente no tenía otro prácticamente. Además, todo esto pasa en el mundo. Pasa en un mundo donde está el Festival de Woodstock en Estados Unidos, el Mayo francés, la rebeldía de los pueblos del colonialismo en África. Es decir, bueno, la Iglesia con su opción preferencial por los pobres, hay un montón de cosas que van confluyendo y que generan un fenómeno nuevo. Un fenómeno nuevo que estaba muy arraigado, ¿no es cierto? Yo recuerdo un hecho
creo que fue en el 69, donde es la marcha del hambre, ¿no es cierto?, en el norte de Santa Fe. A raíz de que también había ingenios azucareros, todos quedaron mirando para arriba porque los cerraron, etc. Y ya es una movida. Hacemos en la zona, en un pueblo que se llama Villa Ocampo, a unos 100 kilómetros de Reconquista. Sí. Lo traemos a Ongaro, lo metemos en el baúl de un coche, lo llevamos al lugar ahí, qué sé yo. Y a la mañana pasa una chica que era una militante, pero periférica, digamos, que iba a alguna reunión, otras no, de un barrio, me dice, trabajaba en la Telefónica. Dice, mirá, dice, cuando escuches 3 timbres, levanté el tubo y no hables. Y nos fue pasando las comunicaciones entre la policía de Santa Fe con la policía de Reconquista. Y escuchamos todas las comunicaciones de ellos, ¿no es cierto? ¿Con qué aparato? Nada, ninguno, cero, ¿no es cierto? Eso nos pregunció una noche que el cura Jacuzzi estaba al frente un poco de la movida con Ongaro. El gobernador en la televisión le dice de todo, y le dice, bueno, véngase, yo quiero conversar con usted. Y dijimos, bueno, vamos a ir, porque al día siguiente teníamos preparado en Santa Fe una movilización con los compañeros de los centros vecinales. Y se juntan unos 10.000 compañeros y vaya Jacuzzi al frente, porque lo saca del pueblo y lo saca un diputado que había sido de la UCRI, el único diputado nacional que había en Reconquista, que era amigo de la calle. De la vida, claro. Bueno, y en las circunstancias de ese día se le pide ese favor. Si lo podés sacar a Rafael de acá, mirá que está todo cerrado el pueblo. Sí, yo lo saco. Lo sacó y no le iban a parar, ¿no es cierto? Y así lo llevó hasta Santa Fe y lo dejó en Santa Fe, y al día siguiente apareció frente al gobernador o en la plaza, ¿no es cierto?, al frente de la marcha de unos miles de compañeros. Así que esa fue la experiencia con una cosa y una movida. Claro, y hay un montón de anécdotas de este tipo, que yo ¿por qué las cuento además? Porque me parece que son símbolos de una etapa. Exacto. Aquella dictadura había terminado. Le faltaba el puntapié final, la patada donde corresponde, que también vino después, ¿no es cierto? Con el Cordobazo básicamente vino, claro. Y después con el retorno de Perón. Digo, los procesos son de años, no son de un día para el otro. No son... Pero ya había pasado la euforia de que acá nos quedamos por un montón de años. Me hace acordar esto, y perdón por el... para pegar el saltito en el tiempo, con los fenómenos actuales, ¿no es cierto? Por eso digo, la caída de Macri, más allá del resultado electoral, ya es inexorable, ya cayó Macri. Después podrá demorar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, cuanto más demore, más dura va a ser la caída. Pero lo que yo quiero significar es esto. Que hay un punto en el cual uno se da cuenta que fue. Ya pasó. Y lo olfatea el pueblo también. Por supuesto, el pueblo es el primero en olfatearlo. Me interesaría, bueno, y se produce esto sobre el cual supongo que siempre hablará y se reitera, veníamos de Juventud. Ayer Juventud Maravillosa, había un cartel, ¿no? Ayer Juventud Maravillosa, hoy Infiltrado. Se produce el conflicto con Perón. Un poco, alguna reflexión tuya sobre el cambio que yo te he escuchado y yo coincido. Hay un cambio parecido a lo que viene sucediendo también hoy, cuando cambia la situación geopolítica, cambia algo en Estados Unidos, cambian las situaciones, cambia en América Latina, cambia también acá las estrategias. Sí, sí. Sí, allí hay muchas cosas, no es buscar una explicación, no hay. Hay una multitud de cosas que van interviniendo. Hay una primera observación para no idealizar las situaciones. El gobierno de Cámpora. Yo cuento una cosa histórica, que están los datos ahí. Nosotros teníamos una fuerte organización en el sector campesino más pobre de las provincias del NEA. Es decir, norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. A tal punto que ese era el sector más dinámico, entendemos nosotros, entendíamos en aquel momento, más dinámico la economía de esos lugares. Y a su vez ahí, y política y organizativamente, era lo más fuerte que había en la zona. E inclusive la base social de la vieja Federación Agraria la habíamos incorporado a estos sectores, ¿no es cierto? Que eran las ligas agrarias. Claro. Que no eran justamente la vanguardia de la lucha armada, ni mucho menos, eran campesinos que venían de las viejas cooperativas del campo, ¿no es cierto? Eran hijos de esas cooperativas y además ligados a la iglesia, que habían fundado las juventudes católicas, etc.
Cuando todo eso se va cayendo, tomamos contacto con esos compañeros, además por un plan que teníamos una idea loca que se me ocurrió a mí por ahí, del contacto con Bolivia, por lo del Che y demás, a partir de la zona del Chaco santafesino, el Chaco salteño, la ruta de Ho Chi Minh, decía yo. Bueno, ¿La ruta? De Ho Chi Minh. Eso no funcionó, no funcionó, las cosas se dieron por otro lado. Todo eso funcionó con el campo como objetivo de trabajo y acción hasta el Cordobazo. Ahí nos dimos cuenta que la cosa fundamental estaba en otro lado. Pero quería volver a esto de las ligas agrarias. Los compañeros de las ligas, cuando asume el gobierno, con un secretario de Estado, Agricultura o ministro, no sé el cargo exactamente que era Giberti, sí, que era un hombre progresista, ¿no es cierto? Y entonces le plantea una serie de cuestiones, pero del campo, créditos, manufacturar algo de la producción en el propio lugar, es decir, avanzar hacia cosas de ese tipo. Y más concretos, bien. Claro, de ellos. Y no hubo caso, hasta se dio el caso ridículo en el gobierno de Campo, Perón, figura máxima, Campo en el gobierno, Giberti de ministro, de que dan un crédito para contener una desmotadora, que el primer proceso era algodón, y el crédito se lo dan a los Bungibor, y no a las estructuras de los compañeros de las ligas agrarias. Entonces digo, hay necesidad de desmistificar también el gobierno de Cámpora, en el sentido de que hay si se quiere, una visión edulcorada del gobierno de Cámpora. No, allí buena parte de las responsabilidades la asumen dirigentes que eran progresistas, sí, progresistas, reformistas, ¿no es cierto? Claro. Cuando había campo y necesidad para hacer otras cosas, no la hicieron, claro, no la hicieron. Era el momento histórico que daba para eso. Cuando no hacerlas era facilitar el camino al avance enemigo. De eso hay mucha historia en la Argentina. Hay mucha y larga. Bien. Eso sí que es cíclico. Eso se repite también. Pero además de esa historia, ¿no es cierto?, después viene el conflicto de Perón, que básicamente tiene que ver con las corrientes sindicales, con las corrientes internas del peronismo. Y la propia visión que Perón tenía. Aquí había tres grandes corrientes en ese momento, año 1973, en el peronismo de Argentina. Dos muy claras, que suelen estar en todos los libros: el montonero, la corriente juvenil, peronismo revolucionario, que éramos nosotros, y otros sectores, y otras organizaciones, y movimientos de base, no eran solamente los montoneros, pero las corrientes, llamémosle, revolucionarias. Y había una corriente sindical, del viejo aparato sindical, básicamente asentado en las grandes fábricas o en las grandes estructuras transnacionales, que negociaba con sus patrones, que eran del imperio, ¿no es cierto?, y donde había puntos de coincidencia y donde nos proponían soluciones más próximas a los intereses imperiales que los intereses del pueblo. Pero había un tercer sector, que era lo que se llama el peronismo político, donde siempre cae en definitiva el agüita del poder. ¿Por qué? Porque son los caudillos locales, las burguesías locales, ¿no es cierto?, donde las provincias es típico. Acá no es tanto, digamos, en los grandes centros no se lo ve tan así, pero en las provincias es importantísimo. Y ese peronismo negociaba por momentos con el aparato sindical y por momentos con los aparatos más revolucionarios. Eso fue una cosa típica del peronismo de aquellos tiempos. Y ese es el sector que por su formación son básicamente profesionales, etcétera, están más cerca de conocer los entremeses del poder y los manejos de los aparatos burocráticos, etc. Y en general son ellos los que gobiernan. Sí. Entonces, uno lo ve a través de la historia de la nación. Y si uno agarra y mira la televisión hoy en día, ese fenómeno, no digo que el resto de los protagonistas siga igual, ni mucho menos, pero digo, ese sector sigue siendo el que aparece con diversas camisetas. La camiseta peronista, la radical, etcétera, y siempre van con propuestas. La menos prolija. Exactamente, la que avanza más, la que avanza menos, la que se entrega más rápido, la que tarda más, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que hay un fenómeno en la Argentina donde estos sectores medios, que todos reivindican, si hay algo que el argentino medio quiere ser, es ser clase media. Totalmente. Entonces reconocen en esas estructuras su liderazgo, sus conducciones. Después se enoja y los quiere echar y los quiere correr. Y vienen otros. Y vuelve a repetirse el fenómeno. Sí, entonces yo creo que es una representación muy disputada. Entonces yo creo que ese es un tema que merecería que algún día nos ocupáramos un poco más. Porque yo creo que si repetimos cíclicamente eso, y no hay razón por la cual las cosas tengan que cambiar en serio. ¿Qué es lo que pasaba con Perón?
Perón viene de un liderazgo distinto y de un país distinto. Eso Yo apuntar un poco. coloco como símbolo de esto la noche del 25 de mayo del 73. Nosotros hemos estado con Perón durante varios días en Roma y en Madrid y hemos conversado bastante. Pero y eso fue un mes antes, no largo tiempo atrás. Pero el 25 de mayo se desata un fenómeno que era previsible y que tiene que ver con esto de que tranquilos. Es decir, una de las consignas que había sido de la campaña electoral y de toda esa lucha era que ni un solo día de gobierno popular con preso político. Bueno, y había que cumplir. Había que cumplir. Lo hablamos con Perón, lo hablamos con Cámpora, totalmente de acuerdo. Ninguno ponía objeciones. Se discutía si indultos, si amnistía, que cuál mejor camino era. Le dijimos, no nos importa la forma técnica. La forma técnica, mírenla en el Parlamento, según su conveniencia, pero ese día los presos salen. Cámpora en euforia, yo me reuní con Cámpora unos días antes justamente porque veíamos que no se estaba preparando los instrumentos mínimos para eso. No, hijo, ningún problema, eso se va a hacer, ¿no es cierto? Llega el 25 y no lo hizo. Y pasó lo que pasó, miles de compañeros, ahí en Devot, 2 muertos, ¿no es cierto?, inútilmente. Y a las 5 de la mañana solucionando el problema. Mal. Se podía haber hecho lo mismo a las 5 de la tarde y estábamos todos felices. ¿Qué pasó? Que además, como se hizo todo alborotado, además algunos delincuentes internacionales se colaron en la lista y salieron también. Con lo cual todo salió sucio, feo, mal, ¿no es cierto? Mal desde ese punto de vista formal. Y a Perón lo molestó muchísimo eso. ¿Por qué? Perón tenía una consigna que decía, hasta el 25 de mayo el régimen, después del 25 de mayo el pueblo. Y el pueblo significaba para Perón el sistema legal establecido. Hay una anécdota cuando lo visitamos a Perón. Estamos reunidos con Perón, está Femení quieto y yo. Y entonces entra López Rega y dice, general, hay problema con los muchachos. Perón nos mira y dice, acá están los muchachos, no hay ningún problema. Dice, sí, dice, parece que en Córdoba hubo un atentado contra el jefe de inteligencia del tercer cuerpo. Perón nos mira y dice, ¿y qué hacemos? Entonces yo le digo a Perón, bueno, mire, hicimos lo que usted nos ordenó, le digo, que al enemigo había que perseguirlo ahora, ¿no es cierto? Estamos haciendo eso, persiguiéndolo. Bueno, dice Perón, pero el próximo que sea con un camión, ¿no es cierto? Bueno, es decir, el respeto a las formalidades institucionales. Estábamos entrando en un momento, en un cambio donde Perón colocaba el eje en eso. Y el aluvión de aquella juventud, de la resistencia vieja del sindicalismo, también ellos, más los que ellos representaban, más esa juventud que traíamos, que era la fortaleza nuestra, tenía otras urgencias. Y Perón, por sus tiempos físicos, biológicos y por los tiempos históricos, no estaba de acuerdo con eso. Hay una cosa que vos nombraste que a mí me interesa porque tiene que ver de nuevo con los tiempos que corren, que es la vinculación con lo que fue la clase obrera industrial más dinámica, que se da sobre todo en el 75, o sea, en medio de un reflujo del campo popular hay un avance con las coordinadoras en lucha, hay un proceso. Sí. Nosotros es otro país, ¿no? Un poco incluso hasta para contarlo. Claro. Voy a hablar uno de esto y dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pero en aquel momento, 1973, esto fue 74 las definiciones básicamente, nosotros definimos que, primero un dato de la realidad, las grandes fábricas estaban instaladas desde unos kilómetros más allá de Rosario, Baigorria, San Lorenzo, etcétera, hasta pasando un poco La Plata, los astilleros y eso. Propulsora. Ahí, que son unos 500 kilómetros más o menos, ¿no es cierto? Más o menos, y un ancho de una franja entre 60, 80 kilómetros lo máximo, sobre la costa del río, está la grandes fábricas de la Argentina. Más del 80% del mundo industrial argentino estaba ahí. Fuera de eso, que nos quedaba un pequeño grupo, frente a esa realidad, de las grandes automotrices de Córdoba. Después en el resto no había gran cosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, eso venía desde una concepción ideológica. ¿Qué decíamos? El peronismo decía, el movimiento obrero es su columna vertebral. Entonces, ¿qué decíamos? Más que su columna vertebral, tiene que ser su cabeza. Claro, ahí había siempre un debate, por lo menos en esa época. Ese debate que había allí. ¿Qué quería decir su cabeza? Que estaba allí el núcleo central de que fijaría los rumbos.
Entonces nosotros dijimos, bueno, en esta concepción nosotros nos definimos por esto, por la suerte de este sector, en el cual veníamos bien, veníamos con una inserción creciente, con algunos sindicatos y muchas agrupaciones de base cuestionando a los sindicatos. Es decir, ese fue el despliegue que planteamos nosotros. Eso fue año 1974. 75 vino la respuesta del enemigo, ¿no es cierto? Hay acá, Ceferino Reato ha publicado algunos materiales desclasificados en la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador informa a Kissinger y le dice, bueno, mire, pero acá, dice, en la fábrica, los patrones prefieren negociar con los subversivos, dice, más que con los delegados. Y lo dice. Y nosotros no podemos echarle la culpa de nada, porque hay que aguantársela, dice. Claro, claro. Entonces, ese fue el fenómeno. Ese era el fenómeno que se había dado. Y ese fenómeno se había dado producto de esa lucha. Inclusive en el 79, en medio de la contraofensiva, ¿no es cierto? Hay un hecho muy interesante que pasa en la fábrica Safrar Peugeot, ahí en Berazategui, con unos 5.000 trabajadores, que viene un conflicto que dura 20 días por ahí, donde piden 20 y pico % de aumento, se lo niegan. ¿Y con qué amenaza? Adentro pintan consignas montoneras dentro de la fábrica. ¿Y con qué lo amenazan? Si ustedes no nos dan esto, vamos a marchar a Buenos Aires por la avenida Pavón. Algo parecido a lo que había pasado años antes, en el 74, donde por la Panamericana, saliendo de la Ford, salían los trabajadores y se iban sumando a la fábrica. Bueno, entonces el gobierno se asusta y los primeros días, 2 o 3 de octubre, negocia, le da a la patronal la orden, arregle. Y viene el presidente de la Renault de Francia y arregla y le dan el 20 y pico % de aumento y acá no pasó nada, restablecen los despedidos, los vuelven a la fábrica, etc. Es que eso era una preocupación seria, era un poder real. Era un poder real. Nosotros apostamos a ese poder y ese poder siguió luchando, inclusive después del proceso, y fue la vanguardia de las luchas del 78 y básicamente del 79. Esa fue nuestra apuesta. Ahí perdimos. Es decir, ahí perdimos. Perdimos al precio, digo, perdimos nosotros, perdió el pueblo argentino cuando digo perdimos, al precio del asesinato, la desaparición de miles de militantes y los trabajadores. No es casualidad el juicio que ahora se está planteando contra la gente de los directivos de la Ford o de la Mercedes-Benz. Porque claramente en las grandes fábricas, en las grandes concentraciones, la fuerza de los organizados, lo que fue la coordinadora, etcétera, que básicamente éramos nosotros, un grupo OCBO, que era de izquierda, y el PRT, es decir, tenía una hegemonía realmente interesante en la fábrica. Esa fue la apuesta ideológica, política que lo planteamos y creo que la llevamos a cabo con bastante efectividad. Eso para bien y para mal. Se ha mantenido oculto cuando se hacen las reflexiones sobre la dictadura, ¿no? Se habla genéricamente y se dice la mayor cantidad de desaparecidos fueron trabajadores, pero no hay un análisis. Pero al revés, perdóname, al revés, lo que se suele decir, ya que no sé para qué fue el golpe, si ya no quedaba, ese es el otro y tema, no quedaba nada. Si ya no había nada en el 76. Estaba la lucha del pueblo organizado, aunque nosotros hubiéramos más debilitado, la lucha del pueblo estaba, ¿no es cierto? Esa fue una apuesta global que fue una larga elaboración de 1 año y pico de Montoneros en su vida interna para llegar a esta conclusión, ¿no? Después la historia dirá, cuando los tiempos sean un poquito, se lo pueda mirar desde más lejos, nosotros desde otro lugar, ¿no es cierto? Ahí se lamentablemente. Claro, ahí se sabrá. No vamos a poder, ahí se sabrá quién tuvo razón, ¿no es cierto? Creo que quedó bastante claro. Hay 2 temas. Bueno, está más ligado, vos lo hiciste ese par saltum y tiene que ver con el proceso de la contraofensiva. Y el otro tema que es anterior, es todo el debate con Walsh, que tiene que ver, o posterior, no sé si se dio en ese momento o se da después, acerca de qué pasa con los pueblos, o probablemente haya un sector que avance y vanguardiza y hay otro que retrocede. Sí, ahí vale la pena comentar un poco lo de Walsh, es decir, con Rodolfo había una discusión en ese momento, los famosos papeles de Walsh que se llaman, ¿no es cierto? Una discusión con Rodolfo acerca de qué hacer. Yo creo que había cosas en las que Rodolfo tenía razón y yo lo reflejo. Cuando yo me quedé a cargo de la conducción en febrero del año 77, saco una circular interna larga, el número 12 que se llamaba, donde justamente acojo algunas de las medidas que planteaba Walsh, básicamente en torno al tema de la descentralización y demás.
Pero había otras cuestiones en las que yo creo que teníamos más razón nosotros, donde colocar el eje en la construcción. Wolf planteaba volver un poco a la estructura del PJ, a la vieja estructura, porque ahí teníamos garantías. Yo creo que sí, que eso es lo que el eje, y que para ese momento podía ser más o menos lo mejor, pero también es cierto que ahí nos devoraban los viejos caudillos. Eso, como el análisis es ex post facto, es muy difícil de determinar. Queda un debate abierto. No, pero es interesante. Pero ese debate, que vos lo plantees. Ese debate se dio allí, ¿no es cierto?, con Rodolfo en su momento. El debate que fue el 76, durante el 76. Yo lo que digo, y lo pongo en los libros por ahí, lo que planteo es que tanto para lo que decía Rodolfo como lo que decíamos nosotros, ya era tarde. Que ese debate se tendría que haber dado en el 74 en todo caso. Y que en el 74, en la euforia que teníamos, no se dio ese debate. Yo no sé si lo que acabo de contar sobre la estrategia hubiera sido así o no, claro. Pero en todo caso ahí era el debate. El tiempo después nos llevó al debate en malas condiciones organizativas, con una persecución muy dura, un acoso muy poderoso, etc. Y tiene que ver también con todo el proceso anterior del paso a la clandestinidad, toda esa etapa que evidentemente marcó también. Sí, claro, es decir, nosotros con el pase de la clandestinidad hay un debate que nunca se sintetizó del todo acerca de qué hacer. Y hasta el día de hoy yo me encuentro con compañeros que opinan una cosa o la otra. ¿Cuál era el tema? El tema era que desde los aparatos represivos del Estado, básicamente la AAA, nos mataban a los compañeros. Totalmente. Y tenían para elegir el lugar. Yo a veces digo, vas al espacio de la memoria que está en la Costanera, ves el año 1975 en ese mural y que ellos elegían para el compañero. Teníamos los locales abiertos, iban, así fue. Elegían y seleccionaban los compañeros y los mataban. Los compañeros, me acuerdo que venían y decían, ¿y hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo? Bueno, llevados por esa presión, planteamos el tema del pase a la clandestinidad, que yo creo que en el corto plazo benefició, evitó más muertes. Ahora, cuando uno los mira en el más largo plazo, yo creo que nos cortó circuitos de comunicación entre lo que era Montoneros y el pueblo, que los sentimos años después, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, no fue la mejor medida. Claro, tal vez incluso hubiera condicionado todo esto que vos decías del debate con Ward, todo eso se hubiera adelantado, porque por claro, exactamente. Creo que está todo está todo forma, vinculado, absolutamente. ¿No es cierto? Vinculado. Y hay otro tema que viene con respecto a qué pasó en la dictadura, visto la temática, digamos, de los 80 y después que nos acompañan, que es la temática de los derechos humanos, que es un tema que yo sé que también está en el, digamos, en el análisis. A mí me tocó, bueno, vos lo sabés, militar en el Frente de Derechos Humanos, producto, de la desaparición de mi hermano, de mi compañera, pero se dio un debate acerca, en general en la primera etapa eran las víctimas y no se hablaba de la identidad de aquellos que lucharon. Me parece que allí derechos humanos engloba dos conceptos que están bastante claros. Uno que es desde los sectores populares, ¿qué eran los derechos humanos? Y respirar un poco, ¿no es cierto? Te corrían de todos lados. Entonces algún palenque han de rascarse, como que se quiera llamar, pero la necesidad de tener alguna apoyatura para poder confrontar con el sistema, ¿no es cierto? No, fue otra forma de lucha. Está clarísimo que la lucha por la vigencia de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado. Entonces eso para el pueblo, para los sectores populares, para las organizaciones populares, era clave. Punto primero. Por lo menos en esta. Punto segundo, los derechos humanos también, y está probado también en la realidad social ya del mundo, son un instrumento del imperialismo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de qué modo, sobre todo a través de Brzezinski, que fue un secretario de Estado de Estados Unidos, plantearon eso como una doctrina para enfrentarse al mundo socialista, ¿no es cierto? Y lo levantaron como bandera y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Democracia y derechos humanos son dos de sus grandes banderas para las intervenciones militares y las peores masacres que uno puedan pasar por la cabeza. Y los dos, cuando uno dice derechos humanos, dice las dos cosas. Dice las dos cosas. Claro, dice la lucha desde
Desde el pueblo argentino, las madres, los familiares y eso. Y también dice el otro, entonces por eso viene... Hay una disputa. Por eso por ahí viene Patricia Delian en su momento acá y da un apoyo y los gringos interviniendo y demás. Bueno, pero eso es una pelea histórica que hay que, me parece, reconocer los dos matices, las dos formas de verla que tiene y, bueno, obviamente aprovechar la que le sirva a los pueblos, ¿no? Evidentemente hay un proceso de contraofensiva, podría decirse, o de reacomodamiento de Estados Unidos, o de disputa hoy comercial a nivel global, en donde empieza a haber un proceso distinto en América Latina, distinto por lo menos al proceso que acompañó la primera década del siglo XXI, ¿no es cierto? No sé, alguna reflexión sobre este proceso que, bueno, que lo vemos en Brasil, lo vemos acá con Macri. Sí, para mí es bastante claro. Yo creo que bastante claro. Tiene que ver con la crisis global del capitalismo, por un lado, que se está viviendo, y por el otro lado tiene que ver con las debilidades del movimiento popular y las corrientes llamadas progresistas, ¿no es cierto? Los límites que tiene. Yo creo que en general, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, había condiciones para avanzar mucho, muchísimo más, y no para volver a darle estabilidad al viejo sistema. Yo creo que, un poco tomando cosas que hemos dicho antes, en algún momento hay que producir una ruptura no armada, una ruptura institucional con el sistema, ¿no es cierto? Y esa ruptura supone generar nuevas instituciones, nuevas formas organizativas desde el plano económico hasta el plano institucional, político, ¿no es cierto? O sea, este cambio en la estructura social, podríamos decir que las instituciones que no dan cuenta de dan cuenta de esto. Digo, y esto está pasando en el mundo. Sí. El mundo occidental, nosotros somos parte del mundo occidental por decisión de los dirigentes. No sé si el pueblo más llano está muy de acuerdo, pero somos parte del mundo occidental. Digo, Ucrania acaba de elegir a un payaso como primer ministro presidente. No es un chiste. El chiste que sea ese hombre allí. Bueno, me parece que hay una crisis institucional muy profunda, de la cual el sistema no da cuenta, sino que la aprovecha para ejercer un dominio sobre la sociedad desde el poder económico de un modo directo. Por eso creo, y un poco todo el último trabajo gira en torno a eso, la necesidad de construir otro tipo de respuestas. Porque si no, creo que las respuestas tradicionales, en las instituciones tradicionales, van a terminar en lo que pasa tradicionalmente, ¿no es cierto?, que se agotan rápidamente. Entonces, lo que hubo, momentos muy favorables desde el punto de vista internacional, con los precios internacionales, etcétera, etcétera, ocurre que no fue aprovechado, sino que hubo una voluntad de volver a reordenar y equilibrar el sistema, y no hay que equilibrar el sistema, hay que cambiar el sistema, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay valores de tipo ideológico que yo creo que hay que cuestionar. Y por ponerle un nombre, además del sistema capitalista, un nombre muy claro es el consumismo. Seguimos pensando que el consumo es la clave para que la gente esté feliz. Pero el consumo, y en eso, claro, nos ganan los países centrales y su cabeza. Ahora todo el mundo coincide de que si hacemos lo que los países centrales hacen, no tenemos planeta para alimentarlo. Totalmente. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces hasta por un problema de subsistencia, por favor, pensemos, imaginemos otra forma de respuesta y otra forma de felicidad, que no sean por el consumo como única o principal alternativa. Hay un tema que evidentemente es insoslayable y que de alguna forma, en mi opinión, es el movimiento emergente en este momento, un movimiento que para bien o para mal no ha podido ser encapsulado en ninguna estructura, y que es el feminismo, que de alguna forma tiene sus raíces, y el peronismo tiene cosas para decir, tiene para hablar del tema, pero me parece que hoy incluso podemos hablar del movimiento feminista y de feminismos en el proceso. No sé cuál es tu... No, yo creo que al respecto, no, bienvenido sea, creo que de alguna manera repara un problema histórico, que es grave, que ha sido grave y sigue siendo grave. Nuestra cultura ha sido formada bajo las normas del patriarcado, eso está absolutamente claro.
Y yo creo que es indispensable vincular la transformación social también con el cambio en esa situación. Y eso, aunque parezca paradójico, tiene manifestaciones muy importantes en la práctica cotidiana. Los que más o menos conozcan un poquito del territorio saben que en la vida territorial, digo, por poner un porcentaje, el 80% de la militancia, abajo, en serio, son compañeras. Son las que mantienen la familia, mantienen la casa, mantienen la solidaridad, se movilizan, son compañeras. Los que mandan, y digo la palabra los en un sentido que corresponde, los que mandan son los varones. Eso es lo que indica todavía la crisis profunda que hay. Esto ha sido roto no por ahí. También, por volver un pasito atrás, los sectores medios pasa lo mismo, por decir un tema, el sistema educativo. En la medida que crece el sistema educativo, crece la participación de la mujer en el mismo. Totalmente. En el nivel universitario, el 55% son mujeres, las inscriptas. Sí. Más del 60% de los que se reciben son mujeres. Es decir, que aumenta el porcentaje cuando estamos hablando de responsabilidad. De modo que también en el sistema, y ahí son sectores medios. Entonces, ahí también caminamos hacia una revuelta interna. Entonces, estos dos fenómenos, lo que pasa a nivel barrial, lo que pasa a nivel educativo, ¿no es cierto?, son dos cosas a tener presente. Yo creo que esto, lo decía recién, eclosionó por otros lados. Eclosionó por el lado de los sectores medios. Sí, fue la emergente más fuerte. Que son los que tienen las mujeres tienen mayor libertad, mayor autonomía, etc. Más visibilidad. Más visibilidad, y son las que por suerte aquí arrancaron con el ni una menos, etc. Y hay una joven generación muy interesante que por ahí no caminó por la política tradicional y está caminando por el feminismo. Camina por ahí. Yo lo que creo, y así lo hemos planteado con todas las compañeras, es el tema del feminismo popular. Es decir, que hacer visible este otro feminismo, darle poder a este otro feminismo. No para desconocer aquel, sino para que este feminismo sea el que ponga su impronta y ponga los intereses de los sectores más desprotegidos, los ponga por delante y los coloque sobre el escenario político. Porque no es lo mismo en el barrio el varón que la mujer, no es lo mismo, ni sus intereses son iguales. Bueno, alguna reflexión creo que amerita para que redondee un poco esta charla sobre estos procesos de institucionalización o de desinstitucionalización que ha venido viendo y de falta de representatividad de alguna forma de las instituciones, o que no dan cuenta. Sí, yo lo que hoy preguntaba un poco por qué lo que pasó en la primera década de este siglo, ¿no es cierto?, le suceden estos gobiernos actuales. Yo colocaba como crítica, me parece que es la falta de profundizar ese proceso. Y creo que ahí hay que colocar un poco la pica en Flandes y avanzar. Yo trabajé en los últimos meses un poco en este tema. Acá hay un material que lo traía para ustedes, que son Prisioneros de esta democracia, que es la idea... ¿Qué título? Claro, que es la idea de cómo democracia, capitalismo y Estado van de la mano. Y van de la mano para no dejarnos alternativas. Y cómo me parece que hay que ir introduciendo nuevos elementos. Y los nuevos elementos no pasan por una guerra santa, sino que pasan fundamentalmente por ir construyendo, más allá de los frentes políticos, sociales, etcétera, que habrá que hacer, pero a largo plazo, ir construyendo un nuevo modelo social, donde logremos sacar a los compañeros del mercado, de respetar y cumplir y vivir según las reglas del mercado, incorporando nuevas reglas que tengan una especie de base en un trípode que esté constituido por lo que es la producción, la distribución y el consumo en manos del propio pueblo y sus organizaciones, como una forma de ir creando un nuevo estilo o forma de organización social. Entonces lo que yo planteo es la idea de que no nos quedemos cubiertos con el tema cada 2 años votamos, porque ¿qué pasó? Acabamos de cumplir 35 años de democracia plena, absoluta, pero ocurre que la deuda creció 7 veces y la pobreza se duplicó. Entonces, es decir, ¿qué tiene que ver esto con la democracia? Se cura, se educa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Sí, evidentemente. Hay algo más entonces. Y en esta construcción de 35 años, 25 años fueron gobernados por el peronismo. 20 años por gobiernos progresistas.
Entonces creo que es una especie de autoimputación que nos tenemos que hacer, o de autocrítica, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad de lo que ha pasado y de qué forma salimos de esa situación. Y yo creo que eso no hay que esperar mañana, eso hay que hacerlo desde ayer, y eso es posible hacerlo. Un poco aquí algunas ideas sobre ese tema, que no son la respuesta práctica inmediata, pero sí son algunas puntas de trabajo para que la trilogía esta de capitalismo, Estado, ¿no es cierto?, y democracia no sea la que nos atrape y nos tenga estos prisioneros de sus valores y construir otros tipos de valores. Me comprometo a leerlos y a emitirme para una próxima entrevista. Absolutamente. La opinión, lo que sí te comprometo a una dedicatoria sobre este libro. De acuerdo. Ya está jugado. Ya estamos. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Los 70, el que no militaba era un boludo. Y ahora parece que el que milita es un boludo. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia y aprender nuestra historia, porque si no se va a repetir. Es un momento en el cual, te decía, se produce la revolución del tercer mundo. La caída de Macri, más allá del resultado electoral, ya es inexorable, ya cayó Macri. El objetivo de mi vida como militante, transformar esta sociedad en una sociedad más justa, equitativa para todos y todas.